Mucha gente decía que Marsella, tenía la creencia de que Marsella era un municipio violento por todos sus cadáveres que se sacaban del río, y no, Marsella es un municipio muy sano, de gente muy querida, y solamente se hizo ese trabajo fue de recuperar esos cuerpos que quedaban a la orilla del río, que no eran de Marsella, que venían de otras partes, venían del valle, venían de partes de Risaralda, de pueblos del valle, pero no es que esos cadáveres sean de Marsella, ni que Marsella sea un municipio violento. Y un municipio que ha sido tan solidario que acogió y le dio posada a los cadáveres que bajaron por el río Cauca. En los años 90, una noticia falsa inundó medios de comunicación nacionales y hasta internacionales. Marsella, un pequeño municipio ubicado al noroeste de Pereira, en el departamento de Risaralda, fue catalogado como el más violento de Colombia luego de registrar más de 150 muertes violentas en un año. Eso, para un municipio que para la época no superaba a los 9.000 habitantes, era casi un genocidio. Y cuando les digo que fue una noticia falsa, no es porque haya sido mentira que su cementerio, por esa época, enterró casi un muerto cada 2 días, sino porque la mayoría, el 90% era del río Cauca. Cuando yo vi que ese tipo estaba peligrando a él, y ese tipo, inclusive nosotros todavía... Así lo contó Carlos Arturo Ramírez, asistente de medicina legal de Marsella desde esa época. Lo conocí visitando el cementerio de este pueblo, construido en 1928 y declarado Patrimonio Arquitectónico por el Ministerio de Cultura 60 años después, en 1988, por su diseño gótico, de columnas en punta y franjas vinotintas con blancas. Un reconocimiento que le quitaron 10 años después por la cantidad de lápidas que tenía de muertos sin identificar, pintadas rústicamente con las letras NNRC. Allí, durante muchos años, el entonces sepulturero celebró, hasta el amanecer, las fiestas de fin de año con estas almas sin pena, como se considera en la tradición católica a quienes se entierran, sin nombre ni doliente. Les doy la bienvenida a este segundo episodio de Hilando Memorias, la nueva temporada de Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 del Espectador, que se realiza con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia. Mi nombre es Valentina Parada Lugo, y esta es la historia de las memorias que se llevó el río Cauca. ¿Dónde están esos sueños que sin nombre se enterraron? ¿Dónde están las memorias que el río se ha llevado? Hilando Memorias. El río Cauca es el segundo más importante de Colombia. Nace cerca del macizo colombiano, específicamente en el Parque Nacional Natural Puracé, y desemboca en el río Magdalena, el más grande. Su caudal atraviesa 7 departamentos, y además de ser hogar y ecosistema para muchas especies de animales, también ha sido testigo de cientos o miles de historias de dolor y muerte del conflicto armado. Por lo regular, los cadáveres llegan a una parte que llama el remanso de Beltrán. Casi todo cadáver, desde que el río esté mermado, se queda ahí. Es como una especie de remolino, entonces al ir el agua girando, va sacando lo que hay ahí hacia la orilla del río, entre esos los cadáveres o también animales, cosas que baje el río, lo va arrimando a la orilla, como a una playa. La voz que acaban de escuchar es la de Inés Mejía, marsellesa, casi médica forense, si no es porque nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Ella, desde 1996 hasta 2001, fue la corregidora de la vereda Beltrán y se dedicó a levantar los cadáveres que encontraba flotando sobre el río, con la esperanza de que algún día sus familiares pudieran identificarlos y despedirlos dignamente en un cementerio. Siempre hay que bajar en un carro hasta Beltrán o a la Miranda, que es otro sector de Marsella,
y se llevaba la bolsa y lo que se necesitara para el levantamiento del cadáver. Allá yo tomaba fotos y se hacía el levantamiento, llenaba todos los papeles, luego metía el cadáver dentro de la bolsa y lo subíamos ya al carro y se traía al cementerio acá de Marsella, a la morgue del cementerio. Ese paso a paso que ella se sabe de memoria no era tan fácil como parecía. Aprender a leer las señales de violencia de los cuerpos la volvió una mujer dura y seria, aunque llegó a tener unos casos en los que le fue inevitable derrumbarse. Dolió mucho un niño de unos 7, 8 añitos. La forma como venía nos hizo llorar a la orilla del río. El pequeño sí prácticamente fue tirado al río. Él tenía alambre envuelto en su cuello con una maceta, unas macetas con que pican piedra. Le amarraron esa maceta en el cuello con alambre y alambre en la cintura. Todavía se le encharcan los ojos al acordarse de ese pequeño al que tuvo que recoger del río y meter en una bolsa para llevarlo hasta la morgue. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Qué había hecho ese niño tan pequeño para merecer una muerte así? Pensaba que los seres humanos a veces somos una porquería. Que los seres humanos a veces no tenemos sentimientos. Esa fue la primera vez que su trabajo la cuestionó tanto. Lloró a la orilla del río, fotografió el cuerpo y repitió la rutina que ya nos contó. Metió el cadáver en una bolsa y lo llevó hasta la morgue de Marsella sin pronunciar palabra en el camino. Cuando llegó al cementerio se acercó a Luz María Ortiz y Carlos Arturo Ramírez, los encargados de las necropsias y de todo el proceso de medicina legal en los años 90. Y sin mayores explicaciones, les entregó el cuerpo y una hoja escrita a mano en la que detallaba todo sobre el levantamiento. Un niño que traía una maceta de hierro amarrada con alambre de púa en el cuello. En el cuello. Y yo lo digo, y como persona, nosotros lloramos allá, nosotros parecía, la doctora y yo éramos allá, llorando, haciendo la necropsia a un niño, porque es que nosotros ya estamos adultos y a nosotros que nos hagan lo que quieran, pero es que un niño apenas está comenzando a vivir, apenas se va a hacer. ¿Qué culpa tienen los niños lo que hagan los padres o los adultos? Esa escena que no ha podido todavía borrar de la mente fue el retrato mismo de la guerra, que en Colombia ha dejado al menos a 120.000 personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado. Muchas de ellas están enterradas como cuerpos no identificados en los cementerios, y muchas otras fueron arrojadas a ríos y afluentes. Carlos Arturo Ramírez recuerda esos años. De lo que fue la del 89, 90 y 91, que fue la época más dura, en donde Paraná, que fue, se hablaba que era una violencia que había hacia el norte del valle, en donde comenzaron a bajar más los cuerpos acá a Marsella. Aquí nosotros nos tocaba 5 o 6 en una semana, como nos tocó en un día que fueron 23 cuerpos. Entonces era así, pero siempre semanalmente no faltaba 1 o 2 muertos del río Cauca aquí en Marsella. A principios de los años 90, eran muy pocos los elementos y herramientas de medicina forense que llegaban hasta los municipios lejanos. Incluso eran escasos los que podían decir que tenían una morgue en sus cementerios. Y por eso el trabajo de levantamiento de cadáveres y necropsias fue tan rudimentario al principio. Pero doña Inés Mejía lo explica mejor. Nunca fui capacitada, me capacitaron para eso. Yo aprendí leyendo el formato y lo que no entendía llamaba a alguien del CTI y él me explicaba por teléfono. Después me invitaron al Quindío a un acto que iban a hacer allá con la cuestión de desaparecidos y de los NNs. Y allá me dieron unas cartillas muy buenas para que aprendiera a manejar los rostros de los cadáveres
a describir una nariz, a describir el mentón, a describir muchas cosas del cuerpo humano. Y otra cartilla donde me salían todas las partes del cuerpo para en caso de heridas, y aprendí todavía más leyendo esas cartillas. Con esos mínimos recursos y con ningún estudio previo, doña Inés hizo 110 levantamientos de cadáveres del río Cauca en 5 años. La mayoría de veces los hacía sola o con el apoyo de los pescadores que estuvieran navegando por ahí y que le ayudaban a sacar los cuerpos hasta la orilla. Ahí comenzaba su labor como investigadora empírica, en la que tenía que detallar, literalmente de pies a cabeza, la condición en la que estaban los cuerpos para describirlo a puño y letra en un cuaderno verde que todavía conserva. Yo empecé a hacer ese libro como en el 90 y a mediados del 97, algo así. Con el registro del primero, que fue en el 96. Y allí colocaba cómo era el cuerpo que estaba levantando de allí, qué características tenía, qué prendas de vestir, la fecha y si estaba identificado o no, si era hombre o mujer. Y tenía unos espacios donde decía identificado sí o no, y tenía otro espacio si decía sí, quién lo había reclamado. Yo conservaba muchas cosas de lo de mi trabajo. Entre esas está ese libro de cuaderno. Y tenía también otros papeles, pero pues me he ido saliendo de todas esas cosas y lo único que quedó es el cuaderno. ¿Cuántos años tiene el libro, Ñeñe? Ese cuaderno de registro de los levantamientos es muy valioso para esclarecer casos de desaparición forzada, pues allí hay datos registrados y características de por lo menos 80 cuerpos que todavía no han sido identificados. Luego del levantamiento, la labor le correspondía a la doctora Luz María y al forense empírico Carlos Arturo, que en sus más de 20 años trabajando en la morgue de Marsella, lograron hacer 548 necropsias de cuerpos no identificados que el río Cauca arrastró hasta allí. Y las herramientas que tenían también eran muy precarias. Todo era muy difícil al principio porque no teníamos los elementos, ¿cierto? Claro que cuando yo empecé, que yo vi que las necropsias se hacían con piedra y pues se abría el cráneo, entonces conseguimos una sierrita, ¿cierto? Mangosierra y unos cuchillos. Digamos, a la policía o a la inspección de policía que nos regalara cuchillitos de los que les quitaban en la requisa de las personas y nos regalaban los cuchillitos. Pero con la necropsia no acababa el proceso. Incluso dedicaron rezos para esos muertos de quienes sus familias no pudieron despedirse. Incluso que yo cuando yo comencé les llevaba hasta el cura para que les rezara. Yo hablé con el padre y cada que había un muerto lo llamaba, que lo buscaba, lo mandaba a llamar y le decía: padre, hay un cuerpo para que venga y no les dé, pues no le decía misa, pero sí le rezaba una oración. Le rezaba unas oraciones y nosotros los sepultábamos. Y si después de sepultarlos llegaba alguien buscando el cuerpo de algún ser querido, doña Inés volvía a su cuaderno verde para ver las anotaciones de las prendas o características físicas y así saber quién podría ser. Cuando yo empecé, uno trabajaba con las uñas, no se hacían identificaciones. Las identificaciones que hacíamos era indiciaria. Indiciaria es por cicatrices, por tatuajes, por prendas de vestir, por esas cosas, ¿cierto? Ahora pues es fehaciente, que ya es por carta dental, por necrodactilia o por ADN. Y aunque para la época no había ningún protocolo ni norma que explicara qué se debía hacer con los cuerpos no identificados, o NN, como se les conocía antes, la doctora se ingenió un método para distinguirlos del resto de cuerpos en el cementerio. Compré pintura, se la daba Arturo, pinturita y pinceles. Entonces con un pincelito marcaba NN, Río Cauca, tal fecha, tal, ¿cierto? Por ejemplo, 03 de marzo de 21, ¿cierto? Por decir algo. Así se marcaban todas las tumbas para identificarlos. Pero a veces, como llegaban tantos cuerpos, nos tocaba enterrar hasta 3 y 4 en una sola tumba. Pero todos en orden tenían la marquita ahí.
De esa labor también se encargó Narcés Palacio, el sepulturero más recordado de Marsella por el trabajo que hizo durante 22 años en el cementerio Jesús María Estrada. El mismo que les conté que celebró muchos años nuevo con esas almas indolientes. Narcés falleció en 2019 por causas naturales a sus 75 años, pero el legado por los cuerpos no identificados que enterró y cuidó sigue vigente. Aquí una entrevista que le dio hace unos años a estudiantes del proyecto Río es Vida del Semillero y Seguría de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo comencé en el 86 y fue en el 87 comenzó ya 88, una cosa así, comenzó ya el ritmo de los NN del Cauca. Esa sí fue otra cosa más dura, porque relativamente no había ni amorte. Pero había una veranera que había que taparlos con hojas de zinc, ponerles adobes encima, para que las aves de rapiña en los pernos se los comieran. Por ese gesto de humanidad, unos 150 cuerpos se pudieron identificar y entregar a sus familiares, como también lo señala Carlos Arturo, el asistente de medicina legal. Nosotros, si algo que tuvimos una vez que estos cadáveres nosotros los tratamos como si fueran nuestra familia. Nosotros siempre que llegamos allá era como si fueran nuestra familia. Y yo siempre he dicho que ya cada que yo enterraba a uno es como enterrar a un familiar. Pero nosotros siempre éramos con esa dignidad de hacerle un entierro digno a una persona que de pronto el día de mañana pudiese venir la familia a identificarlo. Pese a este enorme esfuerzo, todavía hay 350 cuerpos sin identificar que siguen en el cementerio, a la espera de que algún día los familiares los logren encontrar y reclamar. Aunque esa labor ya no será tan fácil porque... Todos los cadáveres del cementerio prácticamente están en el cementerio, pero están perdidos. Por una negligencia de unas personas que dijeron que no, que esa tumbita estaba fea. ¿Se acuerdan que Luz María contó que todas las tumbas las marcaban con las letras NNRC y la fecha en la que fue encontrado el cuerpo? Pues bueno. En 1998, cuando el Ministerio de Cultura le quitó el reconocimiento arquitectónico al cementerio, la alcaldía buscó recuperarlo a toda costa pintando las lápidas de los cuerpos sin identificar de blanco, borrando así el trabajo que durante 20 años hicieron la corregidora, el sepulturero y el equipo de medicina legal para conservar esos registros. De hecho, ese mismo año que remodelaron el cementerio, a la doctora Luz María le llegó una familia a reclamar un cuerpo. Tuvimos que abrir como 60 fosas para encontrarlo. Estuvimos 3 días en el cementerio trabajando para abrir 60 fosas para encontrarlo. Porque como nos habían pintado las tumbas, no teníamos la idea dónde estaba, pero no fijo. Entonces empezaron a abrir fosas, los del CTI, la gente, contrataron gente, la misma familia buscando ese cuerpo, casi que no lo encontramos. Y aunque estamos hablando de un hecho que ocurrió hace más de 20 años, la realidad es que en Colombia todavía es un desafío lograr buenas prácticas de disposición de cadáveres no identificados en cementerios. El equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, Équitas, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a capacitar, investigar y hacerle seguimiento a todos esos casos de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Gina Camacho, coordinadora técnica de Équitas, explica que en el caso de Marsella, en Risaralda, pues Équitas ha trabajado en una metodología que se llama el sello Narcés. En honor al sepulturero Narcés Palacio, para capacitar en buenas prácticas de registro y enterramiento de cuerpos no identificados a sepultureros, alcaldes y funcionarios que tengan que ver con cementerios en el país. Pero la realidad es otra. En Colombia no hay una política pública que nos permita realmente hablar de un adecuado manejo o de una verdadera administración de la muerte. Esto a pesar de que Medicina Legal estima que en el país hay alrededor de 200.000 cuerpos no identificados sin reclamar en los cementerios. Por eso, lo que hizo este grupo de 4 marselleses sin tener la menor idea de medicina forense es tan valioso. Pero el secreto, y lo dice doña Inés, siempre estuvo en tratar esos cuerpos anónimos con todo el respeto. Y creo que todavía merece mucho más respeto del cadáver. Porque vivos nosotros nos podemos defender.
El cadáver usted lo coge, lo empuja, como mucha gente hace en las orillas de los ríos, cogen a guadua, lo empujaron como si se tratara de cualquier cosa. Ese cadáver no se va a defender. Para mí merece más respeto. Pero no todo ha sido tan sencillo. Los tres cuentan que vivieron amenazas, intimidaciones y que pasaron varios sustos en medio del trabajo, porque siempre hubo gente armada queriendo oponerse a que se rescataran esos cuerpos. Luz María cuenta que incluso que mataron a un pescador de los que sacaba el muerto allá. De los que los rescataban. Lo mataron y lo tiraron al Cauca y nos tocó hacerle la necrosis porque después lo rescataron y todo. Entonces nos daba mucho miedo pues que ellos tuvieran represalias con nosotros, ¿cierto? Pero el caso más difícil lo vivió doña Inés, quien en 2001, después de retirarse de su trabajo como corregidora, fue amenazada de muerte junto a su esposo en la vereda Beltrán, a 1 hora de Marsella. Después de que dejé de trabajar, yo me fui a vivir a una casita que tenía en Beltrán y en una ocasión amaneció un cartón con un escrito ahí donde me daban 8 días para que abandonara con la familia Beltrán. Y a los 15 días me quemaron la casa. Entonces ya me tocó salirme del totazo de allá, no volví. Por todo ese trabajo y coraje, doña Inés fue reconocida hace 5 años en el municipio de Marsella como la madre de los muertos. ¿El por qué la madre de los muertos? Porque, en primer lugar, el trabajo que hacía lo hacía con mucho cariño. Trataba a esos cadáveres como si fuera mi familia. Nunca me vieron tratando o arrastrando un cadáver, no, siempre era con toda la delicadeza y estaba pendiente hasta el final. Si fue reclamado, si no fue reclamado, dónde quedó. Una madre que, sin duda, entiende el valor de la memoria. Yo creo que Colombia es un país con memoria, pero que quiere como a ratos ser desmemoriado. Y que vuelve a tener memoria cuando todo el mundo empieza otra vez a sacudir, despiértese y recuerde. Pero yo sé que la mayoría de los colombianos somos gente con memoria, que no olvidamos. Voces desde el Territorio es el podcast realizado por el equipo de Colombia 2020 del Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y la emisora cultural HJCK. La reportería y el guión de este capítulo fue realizado por quien les habla, Valentina Parada Lugo. La edición estuvo a cargo de Natalia Herrera Durán, Omar Rodríguez y el equipo de la HJCK. Agradecemos a Luz María Ortiz, Carlos Arturo Ramírez y a Inés Mejía por contarnos sus historias. También a Gina Camargo, de Équitas, por sus reflexiones. Y al proyecto Río es Vida, del Semillero Isegorida de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por cedernos la voz de Narcés Palacio. Y claro, a ustedes por escuchar. Si les gustó este capítulo, pueden dejarnos sus comentarios con la etiqueta numeral Hilando Memorias o numeral Voces desde el Territorio en las redes sociales @eecolombia2020 en Twitter e Instagram o solo Colombia 2020 en Facebook. Podrán escucharnos cada sábado a través de la página web de El Espectador y nuestras redes sociales, también por plataformas como Spreaker, Spotify, YouTube y cualquier aplicación que tengan para escuchar sus podcasts. Les recomendamos escuchar otros podcasts de El Espectador, como la audionovela Yo Confieso, La Saga o Suficiente Ilustración. Todos los contenidos que realizamos en El Espectador, los videos, documentales, podcasts y reportajes, son gracias a ustedes. Si les gustan nuestros contenidos, los invitamos a que nos sigan apoyando con su suscripción.